Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Edición Central este jueves 27 de agosto del 2026. Quienes le acompañamos, Luis Francisco Blandón y Andrea Romero. Un gusto saludarte, Andrea. A todos ustedes, gracias por mantenerse en sintonía de nuestro multimedio Telesur. De inmediato, nuestros titulares. Como primer titular tenemos, la Asamblea Nacional de Venezuela materializa el primer acuerdo del diálogo con un sector de la oposición tras la aprobación unánime de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Hablaremos también de Colombia. Diversos sectores del país rechazan el decreto del Ministerio de Educación, denunciando que busca privatizar la enseñanza y reducir las condiciones laborales de los docentes. Trabajadores de la salud de Paraguay se mantienen en huelga por cuarto día para rechazar la precariedad del sector de salud y exigir el reajuste salarial congelado desde hace 14 años. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que redobla sus amenazas comerciales a Canadá y dice que no tiene nada ese país que ofrecerle a los Estados Unidos. Sostiene que Estados Unidos puede prescindir por completo de las importaciones de su vecino del norte. Más detalles adelante en Enclave Mediática. Y para deportes nos acompaña nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Adelante, Luisfer. Buenas noches, gracias Andrea, gracias Luis. Y en deportes tenemos que el brasileño Alisson dos Santos batió el récord mundial en los 400 metros vallas durante la parada de Zurich de la Liga de Diamantes 2026. Pero esta y otras informaciones mucho más adelante. Y en Cultura le informamos que el mundo se despide del músico y compositor uruguayo Rubén Rada, la máxima figura del candombe. Durante la jornada, cientos de personas se han acercado hasta el Palacio Legislativo, donde se llevan los actos velatorios para despedirse del músico. Revisamos detalles más adelante en nuestro espacio cultural. Vamos a iniciar edición central hablando de Venezuela. La Asamblea Nacional en ese país aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia como parte del diálogo entre el gobierno venezolano y representantes del Parlamento del año 2015. Nuestra compañera Madeleine García, muy atenta al escenario, nos cuenta más detalles. Madeleine, adelante. Hola, te saludamos. Pues sí, fíjate que la sesión de hoy fue muy importante. No solamente se aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sino que esto materializa uno de los acuerdos del diálogo que el pasado mes, o que el pasado 12 de agosto se firmó entre un sector de la oposición y el gobierno de Venezuela, que era avanzar en esta reforma parcial. Y un tercer punto muy importante tiene que ver que esto se está haciendo entre los venezolanos. Escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Un tercer elemento que quiero aclarar y que me parece muy positivo, que yo creo que esta es una de las pocas veces que se ha convocado una mesa de diálogo solamente entre venezolanos, sin la facilitación de organizaciones, países o personalidades del extranjero. Y yo creo que eso es positivo, porque Venezuela, por alguna, no sé cómo llamarla, alguna metafísica o esotérica razón, es motivo de la política interna de otros países. Y entonces, en otras oportunidades hemos visto facilitaciones ejemplares, como el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero también hemos visto que cancilleres de otros países que supuestamente eran facilitadores pedían la palabra y nos caían a trancazos. Y tanto que se habla de los benditos noruegos, que hasta una serie le hicieron en Netflix. Eso no sirve para nada, esa mediación noruega. Es un desastre como mediadores, como facilitadores del diálogo. Gracias a Dios y a la Virgen que nos liberamos de ellos y espero que sea para siempre. Deberíamos hacer una contraserie de Netflix para decir toda la verdad de esos bichos.
son un desastre, que son metiches. También una de las cosas importantísimas de esta aprobación el día de hoy es que no solamente se trata de esta reforma, sino que la reforma sigue apostando a la paz y a la estabilidad de este país. Y además de eso, es el compromiso firmado por ambas partes y la Asamblea Nacional está cumpliendo ese compromiso. Y esto fue lo que dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, cuando propuso sobre la mesa que la conformación del comité que va a recibir las credenciales de los posibles magistrados y magistradas creciera de 21 miembros a 23 integrantes, entre ellos, o la mayoría, que sea de la sociedad civil. Pero esto fue lo que dijo el vicepresidente, el diputado Pedro Infante. Vamos a escucharlo. Nacional que preside el compañero Jorge Rodríguez Gómez, presidente de nuestra Asamblea Nacional, y una delegación de una parte de la oposición, quiero aclararlo, de la Asamblea Nacional 2015. Como resultado de ese diálogo, hubo un acuerdo que se firmó el pasado 12 de agosto de este año, que tiene la firma del jefe de delegación Jorge Rodríguez Gómez y tiene la firma de la jefa de delegación de la Asamblea Nacional 2015, que es una parte de la oposición venezolana. Y en ese sentido, uno de los acuerdos plantea iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia y se plantea la reforma a la ley orgánica del TCJ, específicamente el artículo 65, con la intención de que en esta reforma, esto tiene que ver con una mesa de trabajo que desarrolla la idea del fortalecimiento de la democracia, del fortalecimiento de las instituciones. Y nos planteamos entonces, compañeros, colegas diputados, diputadas, pueblo de Venezuela, una reforma bien puntual a este artículo para subir de 21 a 23 miembros lo que tiene que ver con el comité de postulaciones y que de alguna manera se dé reinicio a todo el proceso de renovación de magistrados y magistradas al TCJ, renovar estos magistrados y seguir profundizando la transformación del sistema de justicia en Venezuela. El fortalecimiento de la democracia se está haciendo en el espacio adecuado, donde en el Parlamento de Venezuela, que fue electo en el año 2025 y que inició el 5 de enero de este año. Eso lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, hay instituciones conformadas, esas instituciones, pues una vez más, llamaron al diálogo, como lo han hecho desde 1999 hasta la fecha, hizo un repaso de esto el presidente de la Asamblea Nacional y dijo que todas las oposiciones, que hay 5 sectores divididos de la oposición, han sido convocadas en todos estos diálogos para poder, entre los propios venezolanos, avanzar hacia la convivencia democrática en medio de las diferencias, pero sobre todo con el objetivo de mantener y preservar esta paz que estamos disfrutando acá en Venezuela, esta paz y esta estabilidad que se ve. Así que muy importante lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional, es el primer paso para la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dará paso a una nueva conformación de los magistrados y magistradas, todo sobre la base de la Constitución, pero sobre todo un debate entre venezolanos con todos los sectores de la oposición. Y decía, por ejemplo, hoy un diputado de la oposición, tenemos que ceder, y tenemos que ceder por el bien del país. Este sector de la oposición es una de esas 5 oposiciones que le estoy hablando, que es la oposición democrática, que siempre ha estado plegada a la Constitución, que ha estado además reconociendo la institucionalidad de este país y que se suma a ese diálogo por la paz, y hoy se ve materializado en la Asamblea Nacional en esta sesión. Habrá que esperar la próxima semana para esa segunda discusión, ese segundo debate que arrojará esta reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la conformación de este comité de postulaciones que recibirá de nuevo estas credenciales, pero ya hay cerca de 700 venezolanos y venezolanas que han presentado esa postulación, porque ya este proceso había iniciado, solo que se incorpora este otro sector de la oposición representado en la Asamblea Nacional del 2015, que es la más extrema de la derecha venezolana, y que bueno, ellos solicitaron esta reforma del Tribunal Supremo de Justicia, pero que también es un proceso que ya había iniciado en Venezuela desde que en enero la presidenta Delcy Rodríguez dijo que se requería un profundo debate y una profunda transformación de
el máximo ente judicial de este país para poder beneficiar a los históricamente excluidos, a los más vulnerables, y que se deje a un lado la privatización de la justicia, pero sobre todo la criminalización de la pobreza, porque son los pobres los que están dentro de las cárceles y debe revisarse eso. Así que, bueno, en sintonía acá en Venezuela, y nosotros, por supuesto, seguiremos informando la próxima semana. Gracias, Madeleine García, por esta información, nuestra corresponsal en Venezuela. Continuamos con más noticias justamente allí. En Venezuela, el fortalecimiento de la producción petrolera evidencia los avances del plan económico para superar los efectos de la agresión financiera externa. Nuestra compañera Michelle Ramírez nos cuenta los detalles. Así está Caracas a más de 2 meses de los terremotos del 24 de junio. La población en tranquilidad y la actividad comercial en crecimiento. Un crecimiento económico que se vincula a la producción nacional petrolera, que superó 1.230.000 barriles diarios. Según expertos en economía, las cifras consolidan la estrategia del Ejecutivo tras 2 meses de la contingencia por los terremotos. El país ha experimentado un aumento significativo en materia de producción petrolera, el cual se ha incrementado a 1.230.000 barriles diarios, ¿no? Cotizados a nivel del precio internacional del petróleo. De manera que ese es un indicador indiscutible de que la estrategia económica que está implementando el gobierno nacional ha sido positiva la gestión, y que ese aumento en los ingresos de las arcas nacionales se va a traducir en el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. El sector de hidrocarburos suma 21 trimestres de crecimiento consecutivo. El resultado refleja la efectividad de las medidas estatales para contrarrestar el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Tanto las medidas coercitivas unilaterales como el secuestro del presidente constituyen una violación flagrante a toda la legislación internacional y dejan esas condiciones al país. En esas pésimas condiciones Venezuela ha podido, y la presidenta personalmente ha hecho esfuerzos para que países como la India se comprometan y digamos, apuesten también a hacer sus inversiones en Venezuela, en la medida en que también las condiciones internacionales apuntan a que en algún momento estas medidas coercitivas unilaterales tengan que ser suspendidas. La reincorporación del país ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional responde al reconocimiento multilateral de la soberanía financiera venezolana, que para analistas políticos es un paso clave para la estabilización de la economía. Parte de la batalla y que le permite a Venezuela hoy exhibir, como lo ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de hablar de la cantidad de otros países y de otras empresas que quieren acceder a nuestros crudos, a nuestros recursos, se debe a que Estados Unidos se ve obligado a levantar las restricciones que tiene a Venezuela a sus propios activos, porque no es que no tengamos acceso a préstamos en el Fondo Monetario Internacional, que no lo estamos pidiendo, es a los fondos de Venezuela mismos que han sido confiscados. Acceso a Citgo, que es nuestra empresa que tiene un capital de más de 20.000 millones y que puede producir 2 o 3.000 millones anuales de dividendos. El objetivo del gobierno venezolano es continuar con la recuperación del país en áreas claves que garanticen la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano. Tenemos un plan nacional para mejorar de manera progresiva la electricidad, el agua, la salud, las escuelas, el hábitat, la vialidad y los servicios que forman parte de la vida diaria de los venezolanos. El terremoto agravó e hizo más urgente una tarea en la que ya estábamos empeñados. El incremento productivo valida la gestión pública en la defensa de los recursos soberanos y el desarrollo nacional. En la cámara de José Luis Briceño, Michelle Ramírez desde Caracas, Venezuela, para Telesur. El gobierno de Venezuela supervisa el plan de recuperación de escuelas en la parroquia Catia de la ciudad de Caracas, que alcanza un 96% de avance de cara al próximo inicio de clases. La supervisión estuvo a cargo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que continuará desde el Ejecutivo haciendo el seguimiento y la vigilancia hasta que inicie el nuevo periodo escolar y lograr así garantizar la apertura de las escuelas y los centros educativos.
La mandataria venezolana destacó que el total de planteles afectados luego del doblete sísmico del 24 de junio fue de 1.019 y que tuvieron que hacer una intervención más amplia en 11 escuelas que estuvieron a punto del colapso. Rodríguez también expresó que el gobierno desplegó más de 18.000 trabajadores para estas labores a fin de garantizar el retorno seguro a clases de más de 6 millones de niños en todo el país. Mira, yo estaré haciendo seguimiento y vigilancia de aquí al inicio de clases para que las escuelas, los centros educativos estén al día para recibir a nuestros niños y a nuestras niñas. Aquí en el plan y el esfuerzo conjunto de las Bricomiles, bueno, donde tanto el gobierno nacional, la comunidad, la familia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un esfuerzo conjunto, estamos interviniendo las escuelas. El gobierno bolivariano impulsa un plan de formación popular para la construcción para que albañiles, plomeros, electricistas, herreros y maestros de obra pasen a cursos de formación extraordinarios y puedan ser incorporados al Plan Venezuela Renace. Más detalles a continuación con Leonardo Urrieta. Unas 16.000 personas a través de videoconferencias participaron en esta jornada formativa impulsada por el Ejecutivo Nacional para formalizar el empleo en el sector construcción. Esta iniciativa se consolida como una política estructural del Estado para dignificar el trabajo y profesionalizar los oficios técnicos, donde el papel de todos los entes y organismos involucrados en la capacitación de nuestros trabajadores y trabajadoras resulta fundamental para certificar el saber empírico y profundizar su aprendizaje integral. Uno de los objetivos de este plan es aumentar las tasas de empleo en el país. Cuando nosotros hablamos y le queremos poner un subtítulo a lo que significa la convocatoria, un plan nacional de formación vinculado al sector construcción, tenemos que ver que lo que está por detrás es una estrategia nacional hacia el incremento de la formalización en la economía venezolana. Nosotros a lo largo del tiempo, durante la Cuarta República, acusamos tasas desde el punto de vista de formalidad que llegaron a 40 puntos. Es decir, que lo mayor que había en la economía venezolana era la informalidad. Eso es un tema vinculado precisamente a problemas que ha tenido la economía venezolana desde el punto de vista histórico. Adicionalmente, en el desarrollo de la Revolución Bolivariana, eso se empezó a cambiar y se modifica completamente hasta llegar a un 60% desde el punto de vista de las tasas de formalidad en nuestra economía. Más de 6.440.000 venezolanos han participado en los planes de formación que desarrolla el gobierno, donde el poder comunal y la protección laboral y económica son priorizados. La meta es que con un incremento progresivo de la formalidad nosotros podamos mejorar las condiciones físicas, las condiciones objetivas desde el punto de vista de la condición de la economía y adicionalmente de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Temas vinculados al ingreso, temas vinculados a las condiciones del empleo. Es decir, que el incremento de la formalidad es un aspecto estructural desde el punto de vista de las expectativas económicas para nuestro país. El Plan Venezuela Renace lleva a la reparación de más de 17.000 viviendas, incorporando a 18.000 trabajadores de la construcción. Los trabajadores y trabajadoras que participan en este proceso de formación tienen que tener muy claro que en esta etapa de la Venezuela que renace, no solamente pueden ser capacidades técnicas, capacidades profesionales, sino la claridad, conciencia de la importancia que tienen los trabajadores y trabajadoras en el proceso constructivo. No estamos construyendo cualquier cosa, estamos construyendo la Venezuela que renace y eso es lo que debemos nosotros resaltar. Este plan garantiza los certificados para los trabajadores del sector construcción, mismo que pueden postularse a través del Sistema Patria para su incorporación a estas labores. En la cámara de Gustavo Flores, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. Bien, vamos ahora a cruzar la frontera, pasamos a Colombia. El decreto educativo del gobierno de Abelardo del Espriella ha encendido las alarmas en el sector público colombiano ante el temor de que privatice la educación y precarice con esto también a los docentes. Vamos a ampliar información, todas las reacciones, nuestro corresponsal Hernán Tovar, desde Bogotá. Hernán, un gusto, muy buenas noches. Un saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Pues gran controversia ha causado
este borrador de decreto que se encuentra en la página del Ministerio de Educación, que dictamina algunas normas nuevas en cuanto a la administración de los recursos públicos para los colegios estatales y asimismo el pensum académico. Los profesores aseguran que lo que se busca con este decreto es llevar a la privatización de la educación pública, pero además de alguna manera manipular y desarrollar currículums pues que de alguna forma limitan la capacidad crítica del estudiante, sobre todo porque entrarían allí a operar algunas pedagogías de las iglesias cristianas en el país. Todo un andamiaje que desde los sectores, digámoslo, del Congreso, sectores de oposición al nuevo gobierno, se asegura que estas estrategias son parte de una pago político, por decirlo de alguna manera, en relación a esa pago de votos que hubo por parte precisamente de estos sectores evangélicos en el país. Pero miremos el siguiente informe donde damos cuenta precisamente de la postura de los profesores, de qué consta el decreto y de lo que va a pasar con el mismo. Los sindicatos han estado... Las organizaciones de maestros agremiados en Bogotá y a nivel nacional realizan una serie de encuentros ante la alerta que supone el borrador de decreto dado a conocer por el Ministerio de Educación que, de acuerdo con los docentes, lo que pretende es privatizar la educación pública, convirtiendo este derecho en un gran negocio donde los recursos llegarán a los privados y no a los colegios públicos. Vemos claramente que se quiere entregar la administración de las instituciones públicas que actualmente tiene el Estado, en este caso en cada municipio, en cada ciudad, las secretarías de educación, entregarlas a entidades privadas, principalmente religiosas, ¿sí? Ya existe un modelo que se creó en Bogotá, donde actualmente de los 400 colegios, 32 están en esta prestación del servicio, pero digamos que se ha logrado detener, pero lo que vemos es que quieren darle apertura a ese escenario. ¿Y esto qué va a generar? Pues que obviamente si llegan estas instituciones, uno, pues muchos maestros vamos a entrar a quedar por fuera de la planta docente, vamos a perder nuestros trabajos. Que de pronto nos puede ayudar a todos. La controversia pasa porque el borrador de decreto que regula estos aspectos relacionados con la prestación y asignación de servicios educativos contempla figuras adicionales. La nueva ministra de Educación, cercana a los sectores de origen evangélico y cristiano, argumentó y defendió así la propuesta del nuevo decreto. La modificación que se propone introduce precisiones jurídicas al modelo de los colegios en administración. Se trata de dar claridad a las entidades territoriales certificadas con herramientas para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales, permitiéndoles apoyarse en entidades con experiencia e idoneidad en ámbitos pedagógicos, administrativos y de gestión. Sigue siendo menor al límite. Los maestros sostienen que este decreto pasa por encima de lo que representa Colombia como Estado laico y pretende la participación de iglesias confesionales y religiosas en estrategias pedagógicas al interior de los establecimientos educativos públicos, cooptando el desarrollo libre y pensante de una sociedad crítica y científica, a lo que se suma lo que implica un gobierno cercano a las políticas sionistas internacionales. Quieren abrirle las puertas de par en par a los proyectos religiosos, principalmente de las iglesias cristianas, ¿sí? Principalmente de las iglesias cristianas de corte sionista y fascista, por eso la relación con Israel, la relación con estas iglesias, para pagarle favores en términos de lo electoral y de lo que significó en Colombia el fraude, porque el señor Abelardo de la Espriella es un presidente ilegal, ilegítimo y fraudulento. Es así de sencillo. Y como es absolutamente ilegal, quiere y va a ejercer la ilegalidad en términos de su gobierno. Esa modificación pretende entregarle de la manera más acomodada la posibilidad de administrar instituciones educativas en el país a entidades religiosas y entidades privadas. Este texto es una modificación del decreto 1075 del 2015 en Colombia, el cual amplía las concesiones a colegios privados para la prestación del servicio educativo. Sectores del Congreso critican la medida por transgredir el principio de excepcionalidad, comprometer la neutralidad laica al involucrar las expresiones religiosas y mercantilizar la educación pública.
Por el momento, las organizaciones de profesores y los sindicatos han asegurado que quieren tener un diálogo directo con la ministra de Educación, exponerle sus preocupaciones. De lo contrario, recurrirán a las vías de hecho, que son las movilizaciones a nivel nacional ante estas amenazas, pues que se ciernen sobre la educación pública. Sobre todo, pues que se quiere privatizar la educación en Colombia. Gracias a nuestro compañero Hernán Tobar desde Colombia por esta información. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, revisamos información desde Paraguay, porque médicos ampliaron protesta nacional y paralizaron las consultas ambulatorias tras romperse las negociaciones con el gobierno. ¿Pero qué exigen? Le contamos al volver. Gracias por seguirnos. La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, confirmó el inicio del curso escolar para el próximo 1 de septiembre y ha dicho que el Estado ha identificado de manera individual a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad para brindarles apoyos específicos. Evelyn Leiva, nuestra compañera, con los detalles. Saludos, colega, para ti, para la teleaudiencia de Telesur. Así es, la ministra de Educación, Naima Trujillo, en conferencia de prensa reafirmó el inicio del curso escolar el 1 de septiembre con atención especial a los más vulnerables. Escuchemos. Y hemos identificado cada caso en el país y cómo responderle. A veces un adolescente nuestro lo que necesita es el apoyo para poder cubrir lo que puede implicar su transporte diario hacia el Politécnico donde está, no su matrícula en la institución, esa está asegurada. Bueno, si es esa la respuesta que lleva, esa es la que necesitamos que se dé. Y eso lleva una moderación muy individual que también distingue mucho este curso, porque aunque siempre la pedagogía cubana trabaja con cada caso y con cada grupo, para este año lo necesitamos más que nunca. Necesitamos que ese concepto de que nadie quede atrás, sobre todo cuando seas un niño o un adolescente, sea una realización concreta. La titular refirió que aunque no hay cobertura para todo el uniforme escolar de todos los niños del país, habrá flexibilidad en el vestuario y el calzado. Y esta vez no ha sido posible que todos los uniformes escolares estén en las manos de la familia cubana. Entonces, aún cuando probablemente no puedan lucir su uniforme, tendrán su pañoleta, y yo estoy segura que en un plazo no tan largo iremos pudiendo llegar a cada uno en la medida de las posibilidades para que todos puedan lucir su uniforme. Estamos pidiendo que vayan cómodos a la escuela, los que no puedan usar su uniforme. Estamos diciendo que no puede haber exigencias de determinado tipo. Hemos revisado que el calzado para nuestros niños en situación de mayor vulnerabilidad se le pueda facilitar de alguna manera a la familia, cubriendo sus costos, aminorando los costos a partir de regalías, el sistema de gestión no estatal cubano. Asimismo, refirió que el país garantiza los materiales de estudios imprescindibles. En este septiembre, para dicha también de todos, nuestros maestros y las familias contarán con todos los libros de todos los grupos de grados del tercer perfeccionamiento. Y fíjense que este año hablamos de materiales imprescindibles, ni siquiera básicos, imprescindibles. Libretas, que ya están en los municipios, lápices, los textos del tercer perfeccionamiento y un soporte digital que ciertamente, ante las dificultades que tenemos, continuamos haciendo ingentes esfuerzos también con el Ministerio de las Comunicaciones, porque sabemos todas las limitaciones que hay hoy con respecto a otros momentos, con el acceso no solo al teleprofesor que hoy no podemos tener como tuvimos en la COVID, también a las redes. En el caso de los becarios, la ministra aseguró que todos los grados de los institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas asistirán a sus instituciones. Van a iniciar con sus claustros, bajo las condiciones especiales que tienen esas instituciones, bueno, con un desplazamiento también. Algunos van a empezar el propio de primero, otros van a empezar una semana después, otros a lo mejor 15 días después. Y en algunos el sistema de pase no será el mismo. Puede ser que algunos que salían una vez por semana
ahora tengan que salir una vez en los 15 días. A ellos les gusta muchísimo porque ellos estudian mucho, pero también comparten muchas experiencias y aprenden idiomas juntos y hasta juegan dominó. Pero todos van a abrir ahora y con todos vamos a mantener un programa de prioridad, pero inicialmente lo que se prevé es que todos los grados de IPVC también vayan a las instituciones. Pese a las actuales limitaciones, el inicio del año lectivo constituye un logro y un ejemplo del compromiso del país con todos los niveles de enseñanza. Hasta aquí la información, nosotros devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias a nuestra compañera Evelyn Leiva y continuamos con más información en Cuba. Una oscilación en las líneas de alta tensión provocó una desconexión parcial del sistema electroenergético nacional en la región oriental del país. La falla, adelante Luis. La falla dejó varias unidades fuera de servicio, unidades térmicas y afectó a 3,4 millones de personas desde Holguín hasta la localidad de Guantánamo. Se trata de la segunda avería de este tipo en el mes, en un contexto de alta presión sobre la red eléctrica, derivado del bloqueo petrolero y la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración de Estados Unidos a la mayor de las Antillas. Impiden el arribo de combustible a la isla para el funcionamiento de la generación distribuida y el mantenimiento de las centrales termoeléctricas. Bueno, tras la interrupción eléctrica que afectó el oriente de Cuba, especialistas técnicos han manifestado que se ejecutan maniobras para estabilizar el sistema y restablecer el suministro hacia las provincias afectadas. Escuchamos. Como usted planteaba, hubo un evento en las redes principales de transmisión, redes 220 kV y 110 kV, coincidente con unos disparos que hubo en el occidente y algunas oscilaciones de potencia acá en el oriente cubano, que aún no está totalmente concluida. O sea, se investigan bien todas las causas que llevaron a una caída parcial del oriente, como usted mencionaba. Sucedió la salida de Felton 1 que estaba en línea con 160 megawatts, también de la unidad 6 de Santiago, la de Rente, así como la unidad también de Novita, de octubre número 6. Y esto produjo una caída de primero oscilaciones grandes de tensión que damos solo desde Cienfuegos, de las unidades térmicas de Cienfuegos, con grandes oscilaciones y logramos ir estabilizando, pero la caída fue ya desde Holguín 220, nos quedó un AT en servicio y nos permite ya en estos momentos, ya nosotros fuimos avanzando, después llegamos a diferentes subestaciones por 110 kV, llegamos a Mayave, llegamos a Cueto, seguimos hacia Felton. Además, especialistas confirmaron que se ha garantizado el servicio de arranque a la central termoeléctrica Felton y avanzan los trabajos técnicos para la recuperación del sistema electroenergético nacional en el oriente de Cuba. Y avanzamos hasta Nicaro y le estamos dando servicio de Felton arranque. en este minuto tiene servicio de arranque. Es correcto, ya Felton tiene la unidad ya preparando, de hecho encendió caldera nuevamente porque perdió parámetros ya con el tiempo que estuvo fuera de línea, pero ya se prepara para sincronizar, que no va a demorar tanto tiempo esta vez. ¿Por qué? Porque no vaya a enfrió completo su caldera y está tratando de alcanzar los parámetros nuevamente para volver a sincronizar. También lo está haciendo la unidad número 6 de Novitas, también se está preparando actualmente, que esperamos que no demoren tanto. Ante esto, el especialista Alberto Naranjo ha dicho que las autoridades del sector eléctrico en Cuba priorizan la atención a los servicios vitales en las provincias orientales luego de la desconexión parcial del sistema. Es de acuerdo como usted se plantea. Ahí de todas maneras nosotros, como esto es una caída que es parcial, que es breve, ya algunas provincias no tenemos todo el detalle porque bueno, ellos tienen sus propios protocolos allá, pero se están ellos tratando de darle servicio a los servicios vitales de esos territorios, porque está afectado todo lo que es modo 20 de nosotros aquí en Holguín, así como afectado Santiago, Rente completa con Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. No hay ningún servicio para allá, solo una parte de hasta aquí, hasta Nicaro. Para allá el resto de nosotros, nuestra provincia de Holguín, de Moa, no hay servicio del sistema en estos momentos. Esperando que entre una de las unidades, si entra de octubre número 6, pudiéramos ya avanzar buscando unidades generadoras que puede ser en Santiago de Cuba o Felton. Ya sí estamos preparándolo para, como decía inicialmente, para un posible arranque.
Cambiamos de tema. Trabajadores de la salud en Paraguay se mantienen en huelga por cuarto día para rechazar la precariedad del sector y exigir un reajuste salarial. Nuestro corresponsal Osvaldo Sayas nos cuenta los detalles. Adelante, Osvaldo. Saludos a Andrea, Luis y a toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Es así, es el cuarto día de la huelga convocada por el Sindicato Nacional de Médicos, una huelga que afecta prácticamente a todo el servicio sanitario público del país, ya que las unidades de salud y los hospitales que dependen del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no están teniendo todos los servicios. Sí se garantizan los que tienen que ver con emergencias y urgencias. Hoy, luego de una larga reunión que se extendió por más de 2 horas entre la ministra de Salud, María Teresa Barán, ministro de Economía, Óscar Lovera, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, Susana González, e intermediadores legislativos, no llegó a buen puerto. Es decir, la huelga se va a extender y las protestas van a ir hacia el sur de Paraguay. Recordemos que el Paraguay va a recibir una fecha del Mundial de Rally en Itapúa. La largada se prevé en la ciudad de Encarnación, que es fronteriza con Posadas de la República Argentina, y hasta allí se van a trasladar los mismos médicos del Sindicato Nacional de Médicos que pertenecen al departamento de Itapúa, van a protestar en esa ciudad. Es lo que anunciaba hoy la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos luego de que el gobierno de Santiago Peña no ofreciera salidas a esta realidad que realmente es dramática en cuanto a la crisis sanitaria que vive el país, ya que hay una carencia de insumos y medicamentos que es generalizada en los servicios sanitarios de Paraguay. Pero además de esto, hace 14 años que los trabajadores de la salud, específicamente las y los médicos, no reciben un aumento salarial. La última vez que los médicos recibieron un reajuste en sus salarios fue en el año 2012. En ese entonces todavía era presidente Fernando Lugo y la ministra de Salud, la médica Esperanza Martínez, quien hoy es senadora. Así que muchas críticas por parte del gremio médico para el gobierno de Santiago Peña, porque no ha sabido canalizar una huelga que ha tenido el apoyo no solamente de otros trabajadores de la salud, sino también de pacientes como asociaciones de pacientes oncológicos que sufren estas carencias. Incluso el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción está en paro en apoyo al gremio médico. Así que se prevén protestas y que esta huelga continúe aquí en Paraguay. Esta es la información que tengo por ahora desde aquí. Volvemos con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero desde Paraguay. A propósito de todo esto, por supuesto, preguntarte también lo que esto repercute también, impacta en la población, porque vemos que efectivamente hay médicos que se suman a la protesta, hay personal que se suma y obviamente esto repercute también en la atención a la ciudadanía, teniendo en cuenta pues los insumos que también nos llegan por parte del gobierno nacional. ¿Qué se puede decir o cuál ha sido, digamos, la respuesta de la población paraguaya ante toda esta situación? La crisis sanitaria no solamente afecta a los médicos mal pagados, a las carencias que tienen para el desarrollo de sus trabajos, sino también a la población en general, ya que la ausencia de medicamentos que deberían estar garantizados y están presupuestados en el presupuesto general de gasto del Estado, esto también afecta mucho a las familias paraguayas. Se han visto muestras de solidaridad, como ya decíamos, de asociaciones de pacientes y también de la ciudadanía en general. Sin embargo, el gobierno ha estado apostando en las últimas horas a través de medios vinculados al partido de gobierno a tirar unos discursos que tienen que ver con que los médicos en realidad lo que quieren son privilegios, cuando la ciudadanía está manifestando su apoyo decidido, esto a través de redes sociales y manifestaciones públicas, y tiene que ver con la crisis sanitaria que no es exclusividad de los trabajadores de la salud, sino que afecta a todo el sistema. Es por ello que se han dado grandes muestras de respaldo a esta huelga que inició hace 4 días. Recorríamos nosotros hospitales el día de hoy, tanto el Instituto de Medicina Tropical como el Hospital General de Barrio Obrero, donde veíamos que no se estaban haciendo consultas y muchos de los servicios estaban afectados por el alto grado de acatamiento de la huelga. Sin embargo, el servicio de emergencia y urgencia sí. Ante ello, la ciudadanía no muestra un rechazo hacia la medida de fuerza de los médicos, más bien
hasta ahora se da un respaldo, a pesar de los esfuerzos políticos y mediáticos de atacar al Sindicato Nacional de Médicos y a los médicos que están todavía en protesta y que proyectan todavía que las luchas por el salario mejor sigan. Como decía, esto va a trasladarse hasta Itapúa, pero también en la capital de Paraguay se prevén protestas frente al Ministerio de Economía y Finanzas, la avenida Mariscal Francisco Fernando López, donde se encuentra esta institución. Desde tempranas horas de la mañana de mañana viernes estarán ahí reclamando lo que consideran es una reivindicación justa y llegada hace 14 años. Sin duda, continuará entonces las medidas de fuerza por parte del sector salud allí en Paraguay y muy atentos contigo cuando así la noticia lo requiera. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Osvaldo Sayas. Y bueno, seguimos hablando de otro escenario sobre una nueva y peligrosa arma que está siendo adquirida para que funcionarios de la Agencia de Servicio de Control de Inmigración ICE en los Estados Unidos la usen para arrestar a inmigrantes en ese país. Se trata de unos guantes que emiten un fuerte impacto eléctrico y que pudiera causar hasta la muerte a quien reciba dicha descarga. Más detalles con nuestro corresponsal en Nueva York, Henry Camelo, nos brinda el informe. Adelante. Como si aterrorizar a las comunidades inmigrantes con el uso excesivo de fuerza, empujones, golpes en la cabeza y hasta el uso de armas de fuego y eléctricas no fuera suficiente, ahora agentes de ICE utilizarán un nuevo artefacto para detener a inmigrantes indocumentados o a quien se les atraviese en el camino. Se trata de este guante eléctrico llamado Glove, por sus siglas en inglés, el cual tiene la capacidad de emitir descargas eléctricas de hasta 380 voltios, causando tanto dolor que en cuestión de segundos reduce a cualquiera que entre en contacto con él. Pero este guante eléctrico no es una broma y sus descargas, según especialistas en salud, pueden causar daños severos y en algunos casos hasta la muerte en personas con afecciones al corazón, con marcapasos, mujeres embarazadas o quienes sufren de epilepsia. Puede llevarlo hasta la muerte porque básicamente la descarga eléctrica va a afectar en el marcapaso que funciona con batería. Hay un choque eléctrico que puede subir el voltaje, quemarle el marcapaso o sacarle de ritmo cardíaco el marcapaso y hacerle un daño letal. Esto sin contar con el hecho de que agentes de ICE jamás preguntan a quienes estén arrestando si tiene o no alguna condición médica preexistente antes de usar el guante eléctrico, algo que preocupa a oficiales de policía. Esto nada más que se le está dando al ICE y me parece que es para castigar a los inmigrantes que están aquí de forma ilegal y también legal, porque se han dado los casos de violaciones de debido proceso judicial y violaciones constitucionales. Aparte de esto, esto también raya en el trato cruel, injusto e inusual contra personas que residen en este país y que están protegidos por la Constitución. Es un instrumento de tortura y no lo dejarán de usar cuando quieran. Ya hemos visto cómo usan las otras cosas que tienen para torturar, para golpear a los inmigrantes, simplemente porque tienen el poder y la impunidad. Realmente, o sea, las tecnologías que ahora están introduciendo parecen medievales, o sea, ya es ganas de tortura y nada más. José Mejía, un inmigrante mexicano sin antecedentes penales, vivió en carne propia las torturas de ICE el pasado 8 de agosto cuando se dirigía a su trabajo. Se me pararon gente y por miedo, por todo eso, pues traté de correr. Ellos me dispararon por la espalda con una pistola eléctrica y yo de ahí perdí la conciencia. Imagínate en un día lluvioso, una persona que está sudada, que está mojada, 5 agentes del ICE que te están intentando arrestar y activen estos guantes. Son 10 manos que te están electrocutando. Eso equivale a unos 3.800 voltios de electricidad, una descarga tan potente que no se utiliza siquiera en los mataderos de animales, pero sí en la cruzada antimigrante de Trump, donde el uso de estas y otras armas letales ya han cobrado la vida de varios inmigrantes y defensores de derechos humanos en lo que va de su segundo mandato.
God is watching you, and you will pay for this. Pablo Daniel Ho y Henry Camelo, Telesur, Nueva York. Los refugiados palestinos en el Líbano conmemoraron este 27 de agosto junto a sus hermanos libaneses el aniversario número 25 del martirio del fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Abu Ali Mustafa, en un acto que sirvió para ratificar su determinación de continuar la lucha por la recuperación de sus derechos usurpados por el sionismo israelí. Veamos los detalles con nuestro compañero Hisham Wanous. El acto de conmemoración tuvo lugar en el cementerio de los mártires de la Revolución Palestina en Beirut, donde representantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, junto a otras facciones palestinas y libanesas, reafirmaron su compromiso con la lucha armada y el derecho al retorno de los refugiados. En esta ocasión afirmamos nuestro apego a la resistencia y a su bloque y ratificamos nuestros derechos a luchar en defensa de Palestina y nuestra sagrada tierra hasta lograr la liberación de todos los territorios ocupados, haciendo frente al usurpador ocupante sionista que ocupa nuestra tierra, detiene nuestros héroes y apresa a los hijos de nuestro pueblo palestino. En este nuevo aniversario del martirio del líder Abu Ali Mustafa, ratificamos que la resistencia va a continuar hasta lograr la liberación de todos los territorios ocupados. En desafío a las incesantes agresiones israelíes en los diferentes frentes y en rechazo a sus planes de colonización, tanto en Palestina ocupada como en el sur del Líbano y en Siria también. Los participantes en el acto colocaron una ofrenda floral en el monumento de los mártires de la Revolución Palestina, donde rindieron tributo al legado revolucionario del mártir Abu Ali Mustafa, exigieron la liberación de los prisioneros en cárceles israelíes y condenaron la agresión y las barbaries israelíes perpetradas en Gaza y Cisjordania. Ocasiones como esta es la que rendimos tributo a la memoria de nuestros mártires. Representan oportunidades para estimular las masas y consolidar la fuerza y continuar con la lucha hasta acabar con la existencia de la entidad israelí. Liberar a Palestina desde el río hasta el mar y socavar el proyecto expansionista sionista desde el Éufrates hasta el Nilo. Los prisioneros están soportando y resistiendo y ya es hora de que nosotros, que somos sus compañeros de lucha, hacer lo que nos corresponde para liberarlos, pues su legendaria firmeza debe ser el principal motor de nuevas iniciativas revolucionarias que pongan fin a las barbaries perpetradas por la entidad sionista y de sus líderes. El líder revolucionario palestino Abu Ali Mustafa fue asesinado por las fuerzas israelíes el 27 de agosto de 2001 en su oficina en Cisjordania. Una fecha que para los palestinos, más allá que una ocasión histórica, representa un llamado a la acción conjunta por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Hisham Wanous, Telesur, Beirut, el Líbano. Gracias a nuestro compañero Hisham Wanous. Vamos con él a una breve pausa y al regreso, en Enclave Mediática, hablamos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha redoblado sus amenazas comerciales al afirmar que Canadá no tiene nada que Estados Unidos necesite y sostiene que su país puede prescindir por completo de las importaciones de su vecino del norte. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los titulares? Más adelante, en Enclave Mediática, no se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Vamos en Enclave Mediática a hablar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha elevado nuevamente la tensión en la disputa arancelaria con Canadá al declarar que ese país carece de bienes indispensables para Estados Unidos y remarcando que pueden prescindir su gobierno por completo del comercio con su vecino fronterizo. Vamos a ver el material.
El presidente estadounidense Donald Trump redobló sus amenazas contra Canadá tras el colapso de las negociaciones, asegurando que ese país no tiene nada que Estados Unidos necesite y prometió frenar lo que calificó como décadas de ventajas comerciales indebidas. Recordemos que Washington impuso aranceles del 50% a importaciones estratégicas, a lo que el primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió con represalias equivalentes por $20,000 millones y un paquete de ayuda interna. Carney defendió frenar las conversaciones, acusando a la Casa Blanca de intentar asfixiar a los sectores automotriz, siderúrgico y del aluminio. Al respecto, Trump lanzó nuevamente una provocación al plantear cambiar el nombre del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia homónima canadiense, a Lago América, puesto que no espera hacer más intercambios comerciales con Ontario, una amenaza que recuerda mucho cuando se refirió al Golfo de México como Golfo de América en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos. Por otro lado, una encuesta del Instituto Angus Reid señala que un 76% de los canadienses respalda la firmeza de su gobierno, mientras que el restante teme por la pérdida de empleos e inflación. Analistas advierten sobre la vulnerabilidad de Canadá frente a una economía estadounidense 13 veces mayor, mientras que asesores de Trump anticipan que cualquier acuerdo futuro presuntamente será más desfavorable para Ottawa. Es así como el quiebre de las negociaciones desnuda la constante pretensión de Washington de someter la soberanía de otras naciones a punta de imposiciones y guerra arancelaria por negarse a ceder ante sus chantajes económicos. Así las cosas, vamos a iniciar la revisión de los medios en formato digital. La portada del Tiempo Latino, por ejemplo, Tiempo Latino de Estados Unidos, titula ¿Qué significan los nuevos aranceles a Canadá para tu bolsillo? Expone este medio que desde el 8 de septiembre Canadá va a aplicar aranceles de entre 15% y 50% sobre más de 700 productos estadounidenses. Y en vista de ello, los autos, el acero, los productos de ferretería con insumos canadienses son los primeros en sentir el golpe, por lo que aquellas comunidades y familias hispanas que viven en la región metropolitana de Washington, Maryland y Virginia que planean comprar carro este año podrían ver precios más altos en los próximos meses, sobre todo en modelos ensamblados con piezas de Canadá, de Ontario. Al final, no es un debate abstracto entre gobiernos, sino se trata de un sobrecosto diario que pagará la clase trabajadora de su propio bolsillo, dice este medio de comunicación. Revisamos ahora el portal venezolano Radio Miraflores, donde resalta el siguiente titular. Trump amenaza a Canadá con darle una buena lección. Dice este medio que frente a la pretensión de subordinación impuesta por Washington, la respuesta canadiense no tarda en llegar con absoluta firmeza y con dignidad institucional. Las declaraciones de la Casa Blanca responden a la postura adoptada por el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, quien planteó utilizar recursos estratégicos de su jurisdicción como un instrumento de presión legítima para frenar los abusos de la administración de los Estados Unidos. Indicó que Canadá posee la capacidad soberana de cortar el suministro energético hacia territorio estadounidense, puesto que suministra electricidad a 1,5 millones de hogares y empresas en territorio norteamericano. Y culminamos el monitoreo web en Vive USA de Estados Unidos con la siguiente nota. Mark Carney responde a Trump por el Lake America, Lago Ontario, antes, ahora y siempre. Resalta la decisión, este medio, de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a rebautizar el lago Ontario como Lago América. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que para los canadienses seguirá siendo ahora y siempre el lago de Ontario. Hay que destacar que Trump firmó este jueves en la Casa Blanca una orden que instruye al Departamento de Interior a que adopte ese nombre, el Lago América, en los registros geográficos federales estadounidenses, y afirmó que el cambio tiene efecto inmediato, aunque concede 30 días para completar oficialmente el proceso. Sin embargo, la medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a adoptar la nueva denominación, en un hecho que se asemeja, como ya veíamos en la nota, a lo que ocurría también con México y la determinación de Donald Trump de cambiar nombres, por supuesto, y datos geográficos sin el consentimiento expreso de otros países ni de instituciones internacionales. Y acerca de este tema, el congresista estadounidense o la congresista estadounidense Sarah Jacobs expresa lo siguiente: los estadounidenses no quieren una guerra comercial con Canadá, no quieren pagar por estos aranceles, en cambio los estadounidenses solo quieren poder permitirse comprar
comestibles, gasolina y atención médica. Pero Trump no parece preocuparse por nada de eso, dice Sarah Jacobs. Por otro lado, Pierre Poilievre dice, que es líder del Partido Conservador de Canadá, el lago Ontario es y siempre será el lago Ontario y ninguna orden ejecutiva cambiará eso. No le pertenece al presidente Donald Trump renombrarlo a su antojo. Nuestros dos países tienen problemas comerciales reales que afectan a nuestra gente. En lugar de responder a payasadas y distracciones, los canadienses deben mantenerse enfocados en lo que podemos controlar, hacer que nuestra economía sea fuerte y asequible en casa, dice el líder del Partido Conservador de Canadá, a propósito pues, de esta controversia por el nombre del lago Ontario. Y por último, el congresista estadounidense Hakeem Jeffries dice lo siguiente: Donald Trump inició una guerra comercial temeraria con Canadá. Los estadounidenses que trabajan arduamente, los agricultores y los pequeños empresarios están pagando las consecuencias. La economía republicana es un desastre, dice Hakeem Jeffries a propósito de la controversia. Muy atentos a cómo escala esta guerra económica, comercial frontal entre Estados Unidos y Canadá. Por el momento pausa, vamos a una breve pausa en nuestra emisión de Edición Central y al regreso toda la información deportiva. Ya estará con nosotros Luis Fernando Villasmil, no se retire. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Comenzamos con el brasileño Alisson dos Santos, que batió el récord mundial en los 400 metros vallas durante la parada de Zurich de la Liga de Diamantes 2026. Dos Santos demostró que está en el mejor momento de su carrera, y es que firmó un nuevo registro global con un tiempo de 45.80 segundos en una competencia de 400 metros con vallas en las que superó al noruego Kristin Warholm, segundo de la carrera de este jueves, con 46.69 segundos. Y es que justamente era el hombre que ostentaba la plusmarca mundial hasta ahora, con el 45.94, que le permitió colgarse la medalla de oro olímpica en 2021 en Tokio. Por su parte, en la jornada del día hubo otro récord mundial, pero en los 100 metros vallas femenino. Y es que la estadounidense Masaya Russell se impuso con un nuevo crono de 12 segundos y 9 centésimas, superando en 3 centésimas de segundo a la nigeriana Tobi Amusan, quien era la más rápida en esta disciplina desde el 24 de julio de 2022. Pasamos al remo, porque el remo mexicano firmó una jornada memorable en el Campeonato Mundial de esta disciplina que se celebra en Ámsterdam tras adjudicarse medallas de oro históricas en el scull ligero femenino. Veamos. Una actuación épica que tomó por sorpresa al remo internacional, la dupla conformada por las mexicanas Ailín Ibarra y Melissa Márquez dio la campanada del certamen al coronarse campeonas del mundo en la prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenino. Con un crono de 7 minutos con 10.02 segundos, las atletas aztecas mostraron una coordinación impecable y una potencia arrolladora en el tramo final de la pista para asegurar el metal dorado e imponer la bandera de México en lo más alto del podio. Por su parte, la emblemática remera olímpica Kenia Lechuga consagró su brillante trayectoria internacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de un par de remos cortos peso ligero con un tiempo oficial de 7 minutos con 29.16 segundos. La regiomontana superó con firmeza a sus rivales para colgarse la única presea de primer lugar que le faltaba en su palmarés mundialista. Con estos resultados, la delegación mexicana consolida un momento de ensueño en el remo internacional. Y una cosecha impresionante de 28 medallas consagra a la delegación rusa en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística celebrado en Zagreb, Croacia. Pero para más detalles tenemos a nuestro corresponsal desde Moscú, Rusia, Oleg Yasinski. Saludos desde Moscú, queridos amigos. La selección rusa de gimnasia artística conquistó 28 medallas en el reciente Campeonato de Europa celebrado en Zagreb, Croacia, teniendo en cuenta tanto las competencias de adultos como las juveniles.
En total, los deportistas rusos obtuvieron 10 medallas de oro, 12 de plata y 6 de bronce, lo que les permitió encabezar el medallero general del torneo. En las competencias de adultos, el equipo femenino ruso logró 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras que el masculino consiguió 5 de plata y 2 de bronce. Las selecciones rusas compitieron sin símbolos nacionales. Esto se debe a que aunque la Federación Internacional de Gimnasia, que ahora se llama World Gymnastics, haya levantado las sanciones contra los deportistas rusos y bielorrusos, en algunos torneos asignados anteriormente la presencia de emblemas nacionales rusos todavía puede quedar excluida por restricciones impuestas por las autoridades del país anfitrión. Desde Moscú, para Telesur, Oleg Yasinski. Cambiamos ahora de disciplina, vamos a pasar ahora con el ciclista esloveno Tadej Pogačar, que se llevó la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, en un corrido de 177.4 kilómetros entre Alcocebre y Castelló. Pogačar protagonizó una escapada en el puerto de Bartolo, donde el único ciclista capaz de hacerle frente fue el español Enric Mas, pero Pogačar sacó a relucir su maillot rojo como líder y se llevó el triunfo con un gran sprint final, terminando con un tiempo de 4 horas, 12 minutos y 40 segundos, seguido del mismo Enric. Y el belga también Rances De Bruyne estuvo de tercero a 46 segundos de Pogačar, que alcanzó su victoria profesional número 130 y ahora el esloveno refuerza su liderato de la Vuelta a España con una ventaja de 3 minutos y 34 segundos sobre Enric Mas y 4 minutos y 21 segundos sobre Primož Roglič. Cabe destacar que por los ciclistas latinoamericanos, el ecuatoriano Richard Carapaz y el colombiano Harold Tejada finalizaron cuarto y quinto respectivamente a 46 segundos del líder. Y vamos a pasar ahora a hablar del balompié mundial, porque el Foro Grimaldi de Mónaco se vistió de gala este jueves y se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League en su temporada 2026-2027, donde los 36 mejores clubes del viejo continente ya conocieron sus rivales para arrancar con la fase de liga. Así que el formato de la Champions ha cambiado y ha dejado atrás la fase de grupos para dar paso a 8 partidos de cada club y una tabla única en la que clasifican los 8 primeros a octavos de final, y de la 9ª posición a la posición número 24 se juegan los playoffs para seguir avanzando. El Atlético de Madrid tendrá uno de los caminos más difíciles de la Champions contra rivales complicados tales como el Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, siendo una dura prueba para un equipo que anhela ganar esta competencia después de quedarse muy de cerca en varias ocasiones. Por su parte, el Real Betis vuelve a la Liga de Campeones después de 21 años de ausencia y le tocará enfrentar a equipos de la talla del Arsenal, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. La sorpresa de la pasada Champions, el equipo noruego, el Bodo Glimt, tendrá un duro arranque cuando enfrente en sus primeros 3 encuentros al Athletic, Bayern Múnich y el Dortmund. Del resto, se espera que los equipos como el Barcelona, Real Madrid, Manchester City y el actual campeón, el Paris Saint-Germain, impongan su jerarquía desde el inicio de este torneo. La UEFA anunció que prepara una denuncia penal contra Gianni Infantino por gestión desleal en el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise. El organismo europeo presentó documentos ante un tribunal de Manhattan en Estados Unidos para acceder a la información vinculada al fondo Thrive Capital Management, que iba a invertir $4.200 millones en la filial FIFA Forward Enterprise a cambio de un 20% de participación. La UEFA planea trasladar esos datos a la justicia suiza para iniciar un proceso penal bajo el artículo 158 del Código Penal que sanciona la gestión desleal.
la iniciativa de Infantino retirada el pasado 1 de agosto tras fuertes críticas buscaba comercializar los derechos de torneos de la FIFA con capital privado. La operación fue considerada opaca y fuera de mercado por varias federaciones que ya retiraron su apoyo al presidente. La denuncia se suma a la presión institucional de la UEFA, la AFC y la CONCACAF, que reclaman su dimisión, mientras Infantino insiste en buscar la reelección en marzo del próximo año 2027. Mientras tanto, varias federaciones y confederaciones retiran su apoyo al presidente de la FIFA. Este jueves, la Federación de Fútbol Saudí lo respalda mediante un comunicado. Vamos a ampliar esta información a continuación. En el anuncio, la Federación Saudí celebra el reconocimiento de los errores por parte de Infantino, sus disculpas y la decisión de abandonar la propuesta a FIFA Forward Enterprise. Del mismo modo, el texto hace hincapié en la restauración de la unidad del fútbol mundial. Por ello, los saudíes instan enérgicamente al establecimiento de un diálogo directo cara a cara entre dirigentes y asociaciones que despeje la incertidumbre y minimice la polémica, subrayando que la Federación del Fútbol Saudí en este momento respalda los esfuerzos del presidente para mantener la cohesión institucional. En este sentido, el contraste entre la pérdida de apoyo y el respaldo saudí refleja la polarización creciente en torno a la gobernanza de Infantino, ya que luego de la pérdida de confianza, las peticiones de dimisión y el adelanto de acciones legales por parte de la UEFA, el respaldo saudí se sustenta en intereses compartidos. Esto al ser sede del Mundial de 2034 y tener fuertes lazos comerciales con la FIFA. Y Venezuela logró doble victoria este jueves en el Mundial Femenino de Béisbol en Tainan, imponiéndose con autoridad ante Filipinas y Cuba para asegurar su clasificación a la fase final de 2027, que será en Estados Unidos. Así que el primer juego frente a Filipinas terminó en blanqueada 10-0, con dominio absoluto de la lanzadora Abril Amaro y un respaldo ofensivo de Mariana Natera, que se fue de 4-3 con una empujada y una anotada, y Rishna Arciniega, que finalizó de 3-2 con 3 impulsadas y cruzando el plato en 2 ocasiones, siendo parte de la bujía ofensiva venezolana. Más tarde, horas más tarde solamente, ante Cuba, la Vinotinto del béisbol femenino sostuvo el ritmo competitivo y se impuso 6-2 gracias a un picheo sólido y batazos oportunos que definieron el marcador. Esta doble victoria no solo aseguró la clasificación a la fase final de 2027, que será en Rockford, Illinois, en Estados Unidos, ahí donde se verán las caras ante Australia, Canadá, Estados Unidos, China, Taipei y Japón. Además, también se confirmó la capacidad de estas llamas para responder en jornadas dobles, consolidando confianza y proyección internacional. Y con esta información de las chicas, esta buena información de las muchachas de Venezuela, también les recordamos que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció que el próximo 12 de octubre será la voz de Play Ball en el béisbol invernal de Venezuela, con el encuentro entre Tiburones de La Guaira y los actuales campeones, Navegantes del Magallanes. Así que con esta información vamos a una breve pausa y ya regresamos con la información de cultura.